Hoy quiero continuar hablando sobre las irregularidades del presente, pero enfocándonos en cómo podemos estudiar simultáneamente los dos presentes, ¿no? Porque, como decía ayer, el presente de indicativo y el presente de subjuntivo están íntimamente vinculados y es bastante práctico estudiarlos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque muchas reglas de su formación competen a ambos idiomas, ¿verdad? Los verbos terminados en ar en el presente de subjuntivo se forman siempre con e, que yo compre, que tú compres, que él compre, compremos, compréis, compre. Los terminados en er y en ir se forman siempre con a, no que yo coma, que tú comas, que coma, o que yo parta, que tú partas. Entonces, en ese aspecto no existe ninguna diferencia entre el portugués y el español. Y existen muchas construcciones gramaticales que exigen presente de subjuntivo, que son comunes a los dos idiomas también, ¿no? Ayer hablé sobre las oraciones introducidas por ojalá, que sería tomara, ¿no? Y también por tal vez, y que es sinónimo de quizá, tal vez o quizá, para referirse al futuro, ¿no? Tal vez llegue un poco tarde, tal vez compremos una moto, etc. Bueno, otra estructura que es común a los dos idiomas cuando se trata del uso del subjuntivo es la que presenta la partícula que para introducir a un segundo sujeto. Necesito que el siguiente sujeto tiene que estar en subjuntivo, ¿verdad? O él necesita que yo, o nosotros necesitamos que tú, ¿no? Ese segundo verbo debe estar en subjuntivo. Como el verbo introductor está en presente de subjuntivo, entonces, perdón, como el verbo introductor está en presente de indicativo, el segundo va a aparecer en presente de subjuntivo. Muy bien, entonces tenemos esas consideraciones, ¿no? Que expresan los puntos en común entre el español y el portugués con respecto al uso del subjuntivo. Más adelante, en otras lives, yo hablaré sobre estructuras en las que en español se usa el presente de subjuntivo y en portugués no. Esas son estructuras que veremos por separado. Muy bien, entonces esto es una recapitulación de la primera parte de la clase de ayer, ¿no? Al final de la clase de ayer hablé sobre la irregularidad IE, porque es la irregularidad más frecuente, más común, ¿no? Aparece en verbos terminados en ar, er, ir, la irregularidad IE, ¿no? Yo pienso, yo siento, yo cierro, ¿no? Son verbos que presentan este accidente IE como modificación de la E de la raíz, ¿no? La vocal E de la raíz. Sentir, siento, ¿no? Cerrar, cierro. Bien, entonces, para quienes estuvieron presentes ayer, ¿no? Para terminar esta recapitulación, la irregularidad IE aparece en los dos presentes. No puede afectar a nosotros y vosotros. Bien, entonces, ejemplo. Voy a usar el verbo cerrar. El verbo cerrar presenta esta irregularidad esta irregularidad IE en los verbos del indicativo, ¿no? Yo cierro, tú cierras, él cierra, ¿no? Y en nosotros cerramos. No hay IE, no existe IE cuando conjugamos nosotros. Vosotros cerráis. Vosotros cerráis, tampoco existe IE. Bien. Y en el plural, ¿no? Solamente ustedes, ellos y ellas presentan el accidente, ¿no? Ellos cierran, ustedes cierran. Entonces veamos, sería yo cierro, tú cierras, él cierra, cerramos, cerráis, cierran.
¿ya? Nosotros y vosotros sin accidente. En el subjuntivo va a pasar exactamente lo mismo, que yo cierre la ventana, que tú cierres la puerta, que ellos cierren la cocina, que cerremos, que cerréis. No puede haber IE en nosotros y vosotros en ambos modos. En ambos modos no hay accidente en nosotros y vosotros, y que ustedes, que ellos, que ellas cierren. Muy bien, ¿cuál es la segunda? Y yo siempre recomiendo estudiar las irregularidades en este orden. Ya primero IE, pueden consultar en la internet, ¿no? Ahora es tan fácil, ¿no? Tenemos a la mano la internet, verbos que presentan la irregularidad IE, verbos irregulares con la irregularidad IE, ¿no? Van a aparecer muchísimos y los pueden siempre creando oraciones, formando oraciones con ojalá, con tal vez, con la partícula que para introducir un segundo sujeto, ¿bien? La segunda irregularidad que siempre se aborda es la irregularidad UE, ¿no? Que también es muy famosa, ¿no? Yo puedo, yo cuento, yo encuentro, yo recuerdo, bien, esa es una irregularidad también que afecta a muchísimos verbos, también de las tres conjugaciones, ar, ir. Por ejemplo, yo puedo, tú puedes, él puede, ¿no? Es un verbo. Bien, estos son diptongos, ¿verdad? IE, o sea, son dos vocales formando una sola sílaba, no una única sílaba. IE, por ejemplo, pienso, pien es una sola sílaba, ¿no? Entonces IE es un diptongo. O cuento, cuen es una sola sílaba. UE es un diptongo, bien forman parte de una sola sílaba. Entonces estos diptongos no van a aparecer nunca en las formas de nosotros, eso es lo que hay que recordar. Yo insisto mucho en eso porque los alumnos se acostumbran rápidamente a las irregularidades, ¿no? Pienso, piensas, y a veces cometen el error de conjugar, ¿no? Pensamos, cuentamos, cuidado, ¿no? No puede aparecer ahí. Y otro detalle, recuerden que irregularidad es un accidente que afecta al verbo cuando está conjugado. En este caso, IE, UE aparecen en los presentes. Tengan cuidado cuando no estamos conjugando el verbo, cuando lo utilizamos en su forma ar, ir, sin conjugar, no debe usarse la irregularidad, ¿no? O sea, yo digo puedo, puedes, puede, pueden, pero el verbo es poder, el verbo no es pueder, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Si el verbo es encontrar, ¿no? Puedo decir yo encuentro, tú encuentras, pero el verbo es encontrar, no es encuentrar. Entonces cuidado, tengo que encontrar, no existe, ¿no? ¿Ya? Mucho cuidado. Bueno, entonces vamos a buscar, ¿no? Hacer una lista, cuando queremos estudiar esto, hacer una lista de verbos irregulares o verbos que presentan la irregularidad UE. Ahí van a aparecer verbos terminados en ar, ir, y podemos ya, en vez de estudiar solamente el indicativo, ¿no? Porque estamos empezando y estamos teniendo nuestros primeros contactos, no, ya podemos simultáneamente estudiar el subjuntivo, ¿no? Eso nos ayuda a dar un salto, ¿no? Eso es de A1 a B1, B2 en un salto práctico, pragmático, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a usar encontrar, ¿no? Nunca encuentro mis llaves, no sé dónde las pongo, nunca las encuentro, ¿no? Ahora, es necesario que encuentre mis llaves, ya estoy practicando los dos presentes, ¿no? O otro verbo que seguramente van a encontrar en la lista, recordar, ¿no? Nunca recuerdas tus compromisos, ¿no? Es necesario que recuerdes, ¿no? Los compromisos que tienes. Bien, ahí está la alternancia. La tercera irregularidad es, esta me parece que es menos conocida, ¿no? Porque IE, UE
parece que son irregularidades muy famosas. Pero existen algunos verbos, ya aquí la lista es menor, que son verbos que tienen e en la raíz, como el verbo pedir, ¿no? Pedir, pero esa vocal e no se transforma en ie, en ue, se transforma simplemente en i, en i. Por ejemplo, pedir es yo pido, tú pides, él pide, ellos piden. Recuerden, nosotros y vosotros no tienen irregularidad. Pedimos, pedís. ¿Ya? Entonces, esta es una lista un poco más restringida, más limitada. Y esta es una irregularidad que afecta a verbos terminados en ir en general, ¿no? Pedir, yo pido, seguir, yo sigo. Bien, no es tan grande, pero es importante. Entonces, yo siempre pido pizza, tal vez pida una lasaña, ¿no? O tú siempre pides tallarines en macarrones, ¿no? Tú siempre pides tallarines, ¿no? Es mejor que pidas otro plato, ¿bien? Seguir también, ¿no? Sigo estudiando español, ¿no? Qué bueno que sigas estudiando. Ahora, existen dos tipos de oraciones que contienen la partícula que, ¿ya? Para el estudio del presente de subjuntivo. Las que tienen un sujeto antes de que, ¿no? Un sujeto, por ejemplo, yo necesito que, y ahí cambiamos de sujeto, ¿no? Yo necesito que tú, necesito que él, necesito que ella, ¿no? Y aparece el subjuntivo. Y otras que en verdad son impersonales, ¿no? Es necesario, que es urgente, que es, no es inaceptable, que también podemos usar esas oraciones, ¿no? Todas estas son oraciones sustantivas, ¿no? Entonces podemos usar, es bueno que, ¿no? Por ejemplo, es bueno que sigas estudiando, ¿no? Qué bueno que sigas estudiando. También podemos usar ese tipo de oración sustantiva. Entonces, ie, ue, i son irregularidades que podemos estudiar, y como pueden ver, ya en el indicativo, ¿no? En el indicativo, nosotros y vosotros no va a ser jamás afectado por la irregularidad. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Yo pido lasaña, tú pides tallarines, él pide Coca-Cola. Pedir. Ya en el plural pedimos, pedís y piden. Solamente la tercera del plural tiene la irregularidad. La irregularidad y sí aparece en el subjuntivo en todas las personas. Por eso yo he escuchado a veces, ¿no? En simplificaciones, nosotros y vosotros no pueden presentar irregularidades en el presente de subjuntivo, ¿no? Cuidado, no pueden presentar las irregularidades ie, ue. Eso es cierto, los diptongos nunca aparecen cuando estamos conjugando nosotros y vosotros, ni en el indicativo ni en el subjuntivo, nunca, ¿ya? Pero las demás irregularidades, ¿no? Por ejemplo, la que estamos comentando en este momento, que es la irregularidad y, no afecta a nosotros y vosotros en el indicativo, pero en el subjuntivo sí. ¿Por qué? Porque decimos pidamos, ¿no? Es mejor que pidamos pizza, ¿no? Es mejor que pidáis una lasaña. Bien, entonces mucho cuidado. Ya la restricción es para i, e, u, e. Realmente esas irregularidades nunca van a aparecer en nosotros y vosotros. Ahora, la irregularidad i, de pedir, de seguir, vestir, ¿no? Vista, vistamos, sí aparece, ¿no? Sí aparece. Sigamos, vistamos, pidamos, sigáis, vistáis, pidáis. Bien. Lo mismo va a ocurrir con la siguiente irregularidad. Miren, existen algunos verbos
que son irregulares exclusivamente cuando conjugamos yo. Bien, yo les sugiero, les recomiendo que aprovechen estas lives, ¿no? Para después enriquecer su estudio por separado, aparte, ¿no? Busquen estas irregularidades en internet, las van a encontrar. Verbos que son irregulares en la primera del singular. Van a encontrar, por ejemplo, el verbo hacer, yo hago, ¿no? Poner, yo pongo, salir, yo salgo. No todas son letra G. Por ejemplo, conocer, conozco, ¿no? Reconocer, reconozco, conducir, conduzco. Hay varios verbos que presentan accidentes solo cuando conjugamos yo en español, ¿no? Todas las demás personas son regulares, todas. Por ejemplo, el verbo hacer es yo hago, ¿no? Hago ejercicios, hago mi almuerzo. Después es todo regular. Tú haces, él hace, hacemos, hacéis, haz. Lo mismo ocurre con poner, ¿no? Pongo, pones, pone, ponemos, ¿no? O conozco, ¿no? Conozco Lima, conoces mi país. Entonces las demás personas son regulares. Entonces son irregularidades que afectan exclusivamente a la primera persona del singular. Vean qué interesante. Lo curioso de estos verbos es que esa irregularidad que se presenta al conjugar yo, esa irregularidad se proyecta en el subjuntivo en todas las personas. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Si digo así, voy a usar el verbo hacer. Siempre hago ejercicios por la mañana, ¿no? Las demás personas regulares. Siempre haces, él hace, etc. Ahora, en subjuntivo, ¿no? Es necesario que una persona haga ejercicios regularmente. Te recomiendo que hagas ejercicios, o el médico nos recomienda que hagamos ejercicios. ¿Se dan cuenta? La irregularidad que afecta exclusivamente a yo en el indicativo afecta a todas las personas del subjuntivo. Es una de las más fáciles de recordar, ¿no? Tengamos, pongamos, hagamos, salgamos. Bien. Y finalmente, existen algunos verbos que presentan irregularidades especiales o que tienen doble irregularidad. Esos son verbos especiales, son muy pocos. Por ejemplo, el verbo decir, ¿no? El verbo decir es yo digo, ¿no? Yo digo, tú dices. Es un verbo bien irregular, ¿no? Porque la E se transforma en I, además aparece la consonante G cuando conjugamos yo. Bueno, es la irregularidad de todo el subjuntivo, ¿no? No quiero que digas la verdad, ¿no? O él exige que digamos las informaciones ahora. Está en todas las personas. O el verbo tener también es interesante porque tiene dos irregularidades en el indicativo, ¿no? Quien ya conocen el verbo algunos, ¿no? Yo tengo, letra G. Después tú tienes, IE, ¿no? Es un verbo que tiene dos irregularidades, ¿no? La G y el diptongo IE. ¿Cuál vamos a usar en el subjuntivo? La que afecta a yo. Por lo tanto, es muy importante conocer, ¿no? Cuando se va a hacer este estudio que estoy sugiriendo, ¿no? Que es revisar los verbos en el presente de indicativo. Eso es nivel A1, A2, ¿no? Y aprovechar ya para revisarlos en el presente de subjuntivo, porque tienen una relación estrecha, ¿no? Entonces, en esos casos, sugiero que se practique creando oraciones y en este orden de las irregularidades, ¿no? IE, UE, I, irregularidad de primera persona, y los verbos especiales que son tener, decir, ¿no? Que presentan dos irregularidades, pero hay que enfocarse en yo. Entonces, lo importante para ese estudio es estar bien seguros de cómo se conjuga yo, porque la forma verbal de yo nos va a permitir deducir todo el subjuntivo. Por ejemplo, el verbo tener tiene dos irregularidades. Yo tengo, tú tienes. ¿Cuál voy a usar? Yo tengo, ¿no? Es necesario que tengas paciencia,
¿no? Es mejor que tengamos calma. O les recomiendo que tengan calma, que tengan paciencia, que tengan calma. Bien. O es mejor que tengáis cuidado. Bien, si yo sé bien cómo se conjuga yo, y si esto es clave, si yo sé bien cómo se conjuga yo en el indicativo, yo puedo deducir todo el subjuntivo, el presente del subjuntivo del verbo, ¿no? Recordando que i, e, u, e no pueden aparecer. Las demás irregularidades sí aparecen, ¿no? I, e, u, e no pueden aparecer. Muy bien, ahora, hay algunos verbos que son pronominales, ¿no? La semana que viene voy a hacer una live, ¿no? Sobre los verbos pronominales, pero no podemos abordar todos, ¿no? Los detalles respectivos al uso de los verbos pronominales, porque en español los pronominales se usan por muchas razones. Pronominales son los verbos que se conjugan con pronombres reflexivos, ¿no? O recíprocos, ¿no? Esos son los pronominales. Por ejemplo, meos en Copacabana, cómo te llamas, son verbos que siempre están adheridos a un pronombre, ¿no? Esos son los verbos pronominales. Entonces hay algunos verbos que voy a comparar con sus pares no pronominales, o sea, cuando usamos poner, cuando usamos ponerse, cuando usamos vestir, cuando usamos vestirse, porque hay muchos verbos pronominales. Por lo tanto, si vamos a hacer un estudio, ¿no?, de la simultaneidad de los presentes, es importante conocer los principales pronominales para incluirlos en ese estudio, pero eso será asunto de una próxima live, ¿no? Les agradezco muchísimo su participación, su compañía, y la próxima semana, el martes, estaré con ustedes nuevamente bien temprano, ¿no?, para empezar el día aprendiendo algo de español. Muy bien, muchísimas gracias. Un buen fin de semana.